Vamos a dar lugar a los pequeños para que vayan a clase después de este tiempo que, bueno, nos mostraron acerca de la palabra de Dios, lo que es la palabra de Dios. Bueno, los que han estado en punto de partida, creo que conocemos, ¿verdad?, lo que no es y lo que sí es la palabra de Dios, y nuestros pequeños, pues hoy nos ayudaron a recordarlo, ¿no? Para aquellos que no recordaban o refrescó esto a su memoria. Bueno, el día de hoy quiero decirles que hay diferentes formas de predicar la palabra, ¿no? O la exposición de la palabra. En la homilética podemos encontrar que hay una predicación expositiva. La predicación expositiva es aquella que se toma el texto, se estudia el texto y de ahí se saca lo que está diciendo el texto y compartimos o hacemos el mensaje o el sermón de la predicación. Hay también sermones o predicaciones bibliográficas. Por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando estuvo el pastor Abdiel hizo una especie de predicación bibliográfica porque nos habló de Juan Marcos, ¿no? Un personaje muy o poco conocido en la escritura, pero nos habló acerca de dónde venía, quién era, y toda parte de su vida, ¿no? Lo que aconteció con Pablo, con Bernabé, una discusión. Es una especie de una predicación bibliográfica, se investiga todo acerca del personaje y de ahí se trae la exposición de la palabra. También hay la predicación temática, ¿no? Que uno busca quizás algún tema en las escrituras y de ahí estudia para presentar acerca de lo que dice el tema en las escrituras. Un poquito diferente a querer pensar lo que yo creo y acomodar la palabra de Dios a esa idea que yo tengo, ¿no? No es la intención en el texto, en la predicación de tipo temática, sino más bien de lo que dice la Escritura y qué lo dice a lo largo de ella, y sobre ella traer la exposición de la palabra. Muchos dicen que es poco recomendable traer a la iglesia una predicación temática. El día de hoy hablaremos de una predicación temática, hermanos, por eso lo comento. Pero como les decía, no es lo que yo pienso o creo, sino lo que se encuentra a lo largo de la Escritura, y vemos si esto es verdad a lo largo de la Escritura y está fundamentada y es una doctrina que la iglesia cree y se ha predicado a lo largo del tiempo. Hoy hablaremos acerca de la inerrancia de la Biblia o de las Escrituras. ¿Ha escuchado usted esa palabra? ¿Qué es inerrancia? ¿Sabe lo que es? ¿Alguien puede? Ok, en pocas palabras, como dice nuestro hermano Rubén, la doctrina de la inerrancia es que la Biblia no tiene errores, ¿no? La Biblia no tiene errores. Y usted me dirá, bueno, no creo, mira, hay algunas cosas donde se contradice, yo creo que no es verdad, no sé, hay muchos comentarios. A lo largo de la historia cristiana, esta doctrina no se creía como en peligro, sino era algo que sustentaba desde los tiempos apostólicos. Los primeros discípulos después de los apóstoles, los padres de la iglesia, siempre creyeron en que la palabra de Dios, la Escritura, era inerrante, no tenía error, era verdad, como el mismo Señor Jesús lo dice, que su palabra es verdad. Pero después del siglo XIX y el siglo XX empezó a haber como cuestionamientos, más que una idea crítica a las Escrituras, se empezó a poner en duda la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, que los
primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como la ley, conocidos como la ley mosaica. Dicen, no, Moisés no la escribió, no pudo haber escrito el Génesis, no estaba Moisés, ¿no? Después, Deuteronomio o Números, no pudo haberlo escrito, pues él murió en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, lo escribieron otros. Pero encontramos pasajes en el Nuevo Testamento como Jesús dice, y como Moisés dijo, ¿no? O como la ley de Moisés dice. El mismo Jesús aseguraba que Moisés escribió la ley. Entonces hubieron cuestionamientos en el siglo XIX y en el siglo XX acerca de la inerrancia de las Escrituras. De ahí que surge un movimiento, ¿no?, cristiano, teológico, para decir que las Escrituras no tienen errores. Al hombre de hoy le parece que lo que Dios ha dicho, ¿sí?, le parece anticuado o pasado de moda. Eso es lo que muchos hoy en día afirman. No, eso del matrimonio es para los de antes, es para las personas de hace años, ¿no? El matrimonio ya ha cambiado y la iglesia debe cambiar en tener otros tipos de matrimonios, no solamente entre hombre y mujer. La palabra de Dios, la ley de Dios, ¿sí?, lo que Dios ha dicho a lo largo de la historia, para muchos le parece anticuado o pasado de moda. Pero también el enemigo, o sea, el diablo, siempre ha intentado de convencer al hombre que lo que Dios ha dicho no es verdad. Y desde el Génesis vamos a encontrar en el capítulo 3, en el versículo 4, ¿verdad?, que la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Cuando el Señor había dicho, el día que comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. ¿Y qué dijo la serpiente? No, no es cierto, no le creas, no vas a morir, ¿no? Entonces el enemigo, el diablo, ha intentado a lo largo del tiempo de la historia bíblica decir al hombre que la palabra de Dios no es verdad, no es verdad, que tiene errores, ¿sí? Por lo tanto, la doctrina de la inerrancia es fundamental para nuestro tiempo, como lo fue en el tiempo pasado. Podemos decir que la fe cristiana descansa en 3 de estos fundamentos que no son negociables, hermanos. Para la iglesia no son negociables. Primero, la inspiración de las Escrituras. Segundo, su infalibilidad. Y tercero, su inerrancia. Estos 3 fundamentos se complementan y es importante que los tengamos claros para nosotros. ¿Y qué es la inspiración? ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que qué era inspiración? Preguntaba, que fue una de las preguntas que me hicieron en mi examen. ¿Se acuerdan qué es inspiración? ¿Alguien puede recordar? ¿Qué es inspiración, hermanos? No, bueno, no se preocupen, no. Pero les voy a recordar y espero que puedan, en esta ocasión, sí, por lo menos tener la idea, si no todo de memoria, ¿no? Tengamos la idea de lo que trata o lo que es la inspiración. La inspiración es el método o el poder que Dios utiliza, ¿sí?, para que hombres comuniquen a otros el mensaje que Dios ha dado, ¿sí? Dios se quiere comunicar a los hombres y lo hace a través de unos hombres
para que toda la humanidad conozca su voluntad, lo que Él tiene pensado, su propósito. O sea, la inspiración es un don especial dado por el Espíritu Santo, ¿sí?, a través de los profetas en el Antiguo Testamento, a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Así es como ellos transmitieron la revelación tal como la recibieron de parte de Dios. Eso es la revelación, ¿sí? Entonces, la inspiración es este método o forma o poder de Dios que le dio a los hombres para comunicar su mensaje a la humanidad. Lo hizo a pocos, ¿no? Tenemos ahí, volviendo al punto de partida, ¿se acuerdan que en lo que no es la Biblia, uno de los apartados dice que la Biblia no cayó del cielo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? No cayó del cielo. ¿Por qué no cayó del cielo, hermano? ¿Por qué no cayó del cielo? Bueno, no cayó del cielo por eso, porque hubo una inspiración. Dios inspiró a alrededor de 40 hombres para que transmitieran su mensaje a la humanidad y lo dejaran por escrito. Esa es la inspiración. Capacitó a unos hombres para dar su mensaje, así como lo recibieron, lo dieron a conocer a otros. Es lo que hoy nosotros tenemos. Esto es gracias a la inspiración de Dios. La inspiración entonces trata del origen de esta palabra, de este libro sagrado. ¿De dónde proviene este libro sagrado? No cayó del cielo, viene del propósito de Dios, que preparó y capacitó a unos hombres para dar su mensaje a otros hombres. Los evangélicos creemos que Dios exhaló la palabra, ¿sí?, o sea, la Biblia, usando a hombres ordinarios, comunes y corrientes, como tú y como yo, para dar a la humanidad su mensaje. A hombres, pastores de oveja, ¿sí?, que no tenían una casa propia, andaban de un lugar a otro, pero algunos fueron reyes, algunos fueron sacerdotes, ¿sí?, profetas, algunos fueron mujeres que Dios usó, ¿no?, comunes y corrientes, como Santiago va a decir, ¿no?, en su carta, que Elías era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, pero que Dios lo usó. Toda la escritura, nos va a decir el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, literalmente exhalada de Dios, ¿sí? Exhalada por Dios, salió del Señor esta escritura, y esta escritura se vuelve útil para todos los hombres, para corregir, para reprender, para instruir, para que el hombre sea preparado, perfecto para toda buena obra. Así que cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Corintios, ¿sí?, no entró en un éxtasis, ¿verdad?, así como una especie de droga, ¿no? Y ahí empezó a hablar y su secretario iba escribiendo todo lo que él iba diciendo, y cuando terminó de hablar, dijo, a ver, vamos a ver qué es lo que Dios ha escrito o revelado. No, hermanos, el apóstol Pablo escribió consciente, ¿sí?, de lo que estaba recibiendo la palabra de Dios. Y él esperaba que su enseñanza fuera completamente obedecida y creída como la misma palabra de Dios, como que Dios la dictó, como que Dios la escribió, aún
siendo como era el apóstol Pablo, ¿sí? Si bien para muchos es el gran misionero, el gran hombre de Dios que llevó la palabra a muchas partes del mundo de su época, también era para muchos un hombre necio y terco, ¿no? Después de haber sido apedreado, casi dejado muerto, ¿quién vuelve otra vez a la ciudad donde lo apedrearon? ¿No es eso terquedad? ¿Verdad? Pero bueno, esos hombres de Dios, aún con sus debilidades, aún con sus emociones pecaminosas, Dios lo usó para que escribieran la palabra de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 14, ya al final de ese capítulo, en los versículos 36 y 37, el apóstol Pablo va a decir, ¿acaso la palabra de Dios salió a ustedes o solo a ustedes ha llegado? Hablando a los corintios. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les he escrito es mandamiento del Señor. El apóstol Pablo está diciendo a los creyentes, alguno se cree profeta, alguno se cree espiritual. Mire, lo que yo estoy escribiendo a ustedes, esta carta, ¿sí? Esta carta deben creerla como mandamiento del Señor. No es solamente escritura de Pablo, sino que viene directamente del Señor. Aun cuando, el martes que estábamos en el deleite bíblico, decíamos que Pablo dijo, yo de propia mano te escribo. Aún eso, hermanos, aun cuando Pablo de propia mano escribió esa carta, está diciendo lo que yo les he escrito, deben tenerla como mandamiento del Señor. Cada palabra, dice Plumer, un teólogo, Robert Plumer, cada palabra de la Biblia es la palabra de un autor humano consciente y al mismo tiempo la palabra exacta que Dios quiere para revelación de sí mismo. Sí, la Biblia, la palabra de Dios, hermano, ¿sí? Fue hecho por un autor humano, consciente, y al mismo tiempo sabía, ¿sí?, que era la palabra exacta de Dios con la cual Él se quiere revelar, con la cual Él se quiere dar a conocer. Esa es la inspiración. Segundo, la infalibilidad tiene que ver con la autoridad y con la naturaleza duradera de la Biblia. ¿Sí? Infalibilidad. Tiene que ver con la autoridad y la naturaleza duradera de la Biblia. O sea, que la palabra de Dios dura para siempre. No es temporal. No tiene fecha de caducidad la palabra, como algunos piensan que esta palabra ya pasó de moda. Y no solamente los de allá afuera, incluso nosotros decimos, pero esto puede ser diferente. Pedro dijo, la palabra del Señor permanece para siempre. Cuando él escribió, siendo, dice, renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor está vigente para todas las personas de todo el mundo, pero también para todos los tiempos. Esta palabra, este libro sagrado está vigente aquí en Tehuantepec, pero también allá en China, para los creyentes allá y para la gente de allá.
para Inglaterra, para Estados Unidos, para todas partes del mundo. Esta palabra es la misma, hermanos. Quizás hay diferentes versiones, ¿no?, que nos gustan a nosotros. Si tú tienes otra versión, no pasa nada, hermanos. La versión Reina Valera no es palabra divina en el sentido que es la única Biblia, ¿no? Desafortunadamente, a veces hemos llegado a creer que la Reina Valera debe ser la única versión que se deba leer. Incluso yo les retaría que quizás pudiéramos cambiar en un tiempo y buscar ahora la NBI. Bueno, a mí de manera personal me gusta la NBI, ¿no? Y poder usar la NBI y dejemos un momento la Reina Valera. ¿Qué les parecería? ¿Buscarían comprar una versión NBI? Ya es la costumbre, ¿ya ven? No pasa nada con que dejemos un tiempo la Reina Valera y tomemos otra versión. Solo son versiones que los hombres nos ayudan, ¿verdad? Otros hombres, para que entendamos mejor la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue vigente, ¿sí? La palabra de Dios sigue vigente. Tercero, la inerrancia, que es lo que veníamos diciendo al principio. La inerrancia significa que lo que Dios ha dicho es sin error. Es creer en la total veracidad y fiabilidad de la palabra de Dios. Así escribe Gruden en su teología sistemática, ¿verdad? Es creer en la total veracidad y fiabilidad de la palabra de Dios. ¿Usted confía en la palabra de Dios? ¿Estamos confiados, fiados a la palabra de Dios, que es verdad? ¿O dudamos de la palabra de Dios? Bueno, como les decía al principio, el trabajo del enemigo es precisamente eso, poner duda en nuestra mente de que la palabra no es fiable, que en algún momento Dios se pudo haber equivocado y no es así. Y desconfiamos en las promesas del Señor. Yo estaré con vosotros todos los días, pero llega momentos y circunstancias de la vida en que decimos, me siento solo, que no está nadie conmigo, que mi familia me ha abandonado, o que por alguna razón de trabajo te vas a radicar a un lugar donde no estás cerca de tu familia y te sientes en la soledad. Y se te olvida la promesa, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunado a eso, el Señor provee una iglesia donde puedes encontrar una familia. Pero las circunstancias y el enemigo mete esa idea en nuestra cabeza y desconfiamos de la palabra de Dios. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. San Juan 17:17. La palabra de Dios es verdad, hermanos. Esta inerrancia no es solo para los pasajes que hablan acerca de la salvación. No solo es verdad en cuanto a que si ponemos nuestra fe en el Señor seremos salvos. No solamente en eso, sino en todo lo que está escrito en las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo decía, no rehusé a hablar de todo el consejo de Dios. Toda la palabra es verdad. Esta declaración de verdad se aplica en todos los momentos, incluso históricos, de la vida del ser humano, desde la creación hasta hoy en día. La Biblia no solo es precisa en asuntos de fe y de práctica,
sino también es precisa y sin error con respecto a cualquier afirmación. Si bien la palabra de Dios, lo decíamos también en punto de partida, no es una enciclopedia, no va a tocar aspectos científicos ahí y va a traer toda claridad y toda duda a esos aspectos científicos, porque no es ese su propósito. Sin embargo, lo que ahí dice para nosotros es verdad. Como Job, que habla que este mundo está suspendido en la nada. Y para nosotros eso es verdad. No está tratando acerca de la física, no está tratando acerca de sistemas solares, y no vamos a encontrar más datos científicos sobre ello, pero lo que ya se nos está revelando es verdad. Así es la palabra de Dios. Es verdad en todos los aspectos, en todo lo que afirma. Para esto, hermanos, hay 4 razones importantes para la inerrancia de las Escrituras. Primero, descansa, o su base es el carácter de Dios. El carácter es, digamos, la personalidad de Dios, sus características, o sus atributos, mejor dicho. Y uno de esos atributos de Dios, y que la inerrancia nos va a decir, que Él no miente. El Señor no miente. El Señor no cambia, no muda, dice la palabra. ¿Lo crees? Bueno, Tito en el capítulo 1, versículo 2 va a decir, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Lo que Dios ha dicho para la salvación tuya y mía, y de todas sus promesas, dichas desde antes de los siglos, como no miente, dice Pablo a Timoteo, va a permanecer fiel a lo que está ahí en su palabra. O como Moisés, escribiendo en Números, capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no ejecutará. Bueno, ahí en ese capítulo 23 nos va a contar de Balán y Balac, ¿no? Que manda a traer a Balaam para que este profeta maldijera al pueblo de Israel. Pero después el Señor lo llama y le dice, no, tú no vas a maldecir al pueblo de Israel. Mi pueblo en este tiempo decía, anda bien, anda en los caminos que yo le he indicado. Así que no lo vas a maldecir, vas a bendecirlos. De lo contrario, yo te maldeciré a ti. Y por eso dejaba escrito esto de palabras de Balaam, Moisés. Dios no es hombre para que mienta. Si Él dijo que va a bendecir a su pueblo, lo va a hacer. Y si dice que yo digo alguna maldición contra su pueblo y Él me va a maldecir, lo va a hacer. Porque, ¿qué hay que Él no haga? O que Él no ejecute una vez que lo ha dicho. Él no se arrepiente, Él lleva a cabo sus propósitos. Porque descansa en su carácter, en un Dios que no es mentiroso, que no cambia en lo que promete. Segundo, ¿en qué más descansa la inerrancia de las Escrituras? Bueno, que fue enseñada por Cristo y por los apóstoles. La inerrancia fue enseñada por Cristo y sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Esta debería ser nuestra base principal
para creer en esta doctrina, porque el Señor lo dijo. Warfield, un teólogo, también va a decir lo siguiente: creemos que esta doctrina de la inspiración plenaria de las Escrituras, en esta doctrina de la inspiración plenaria de las Escrituras, principalmente porque es la doctrina de Cristo y que sus apóstoles creyeron y que ellos nos han enseñado. Hay un pasaje en San Juan capítulo 10, versículo 34 y 35. En el versículo 35 va a decir: la Escritura no puede ser quebrantada, dijo Jesús. Lo que está dicho, así va a ser. No puede ser quebrantada. Jesús le respondió, versículo 34 de San Juan 10. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses soy? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, aquí abro un paréntesis, no se me asusten, ¿verdad? Con esta parte, cuando el Señor va a decir, no está escrito en la ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, usted dirá, ¿entonces somos dioses? Y se armó un alboroto cuando Cash Luna dijo que hay Jehová Junior, ¿no? No sé si en algún momento lo escucharon. Bueno, para interpretar este texto, recuerden, la manera de interpretar la Biblia no es con diccionarios, no es con comentarios bíblicos. La palabra de Dios, la primera regla para interpretar la Biblia es que se interpreta por sí misma. Y usted va a encontrar en otros pasajes de las Escrituras, como en Éxodo, cuando el Señor va a hacer referencia que los jueces para el Señor eran como dioses, porque hacían justicia, representaban al Señor. O como el Salmo 68, cuando Él dice que está reunido con dioses, está en la asamblea de los dioses, y va a decir, ¿no ustedes imparten justicia? Justicia al huérfano, a la viuda. Bueno, el Señor va a decirnos en el sentido de que el ser humano le representa. Cuando Dios hizo al hombre, le dijo, hagámoslo a nuestra imagen, a semejanza de Dios lo haremos. ¿Y cuál fue el propósito para el cual Dios lo puso en esta tierra? Para juzgar de ella. En ese sentido, el Señor Jesús está diciendo, la Escritura no miente, permanece firme al decir que son como dioses, porque ustedes son la imagen de Dios en este mundo y están haciendo que sus juicios se lleven a cabo, administrando todo lo que Dios ha creado, pero trayendo también justicia a sus hermanos, haciendo el bien, la misericordia y juicios rectos para la humanidad. Por eso Pablo, en su carta, va a decir, ¿cómo es posible que cuando hay conflicto entre ustedes, sus asuntos entre cristianos, los lleven a las autoridades paganas donde no conocen al Señor? ¿Qué acaso Dios no ha puesto entre ustedes a hombres sabios para que juzguen qué es lo mejor? Porque para eso está la iglesia. Pero para nosotros, la iglesia o los líderes o el pastor solo se debe meter en asuntos espirituales.
En asuntos personales, pues eso no le incumbe a lo que yo haga con mi vida. Pero dice el Señor, ¿acaso no ustedes juzgarán a los ángeles? Bueno, en ese sentido, como les decía, habría paréntesis por este comentario que el Señor Jesús hizo y que su palabra sigue firme, dice, y la Escritura no puede ser quebrantada. Ustedes son la representación de Dios. Yo soy la representación de Dios porque tenemos la imagen de Él en este mundo y estamos llevando a cabo juicio sobre esta tierra. No solo en el sentido de condenación, hermanos, sino de administrar sabia y correctamente todas las cosas que el Señor nos ha dado. Ellos tenían derecho a ser designados así, dice Tasker, un teólogo, ellos tenían derecho a ser designados así, pues representaban de manera imperfecta la voluntad divina en medida, en la que fueron llamados a administrar la palabra de Dios. Tú y yo, hermanos, en medio de la medida, sí, de tu imperfectibilidad, el Señor te ha llamado para juzgar, para representarlo como a Él, como a Dios en este mundo. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Tercero, es la posición histórica de la iglesia, hermano. La inerrancia es la posición histórica de la iglesia cristiana a lo largo de la historia. Siempre ha creído que la palabra de Dios es verdad, aunque algunos nos llamen que idolatramos la palabra. ¿Sí? Y ahí sí, no estoy de acuerdo con Dante Gebel cuando le preguntaron que si habla de la palabra de Dios y él decía, bueno, y es que yo no idolatro la Biblia. Es que es algo que es inherente en el Señor. Decir que no adoramos la palabra de Dios, pues es no adorar al Señor, porque es palabra de Él. Si no, no estamos creyendo en la inerrancia de la palabra, que esto no es palabra de Él. Yo le creo a esta palabra y adoro a esta palabra porque es palabra de Dios. Ha sido exhalada de Él mismo para nosotros. Y esto es lo que ha creído a lo largo de la historia la iglesia, hermanos. 4. Es fundamental para todas las doctrinas. La inerrancia es fundamental para todas las demás doctrinas cristianas esenciales. Es verdad, hay algunas doctrinas como la muerte expiatoria, la resurrección corporal de Cristo, y que quizás para nosotros sean más esenciales para la salvación. Sin embargo, esa doctrina como la muerte expiatoria y la verdad corporal, la resurrección corporal de Cristo, todas esas doctrinas, ¿sí?, están relacionadas y descansan en la inerrancia de las Escrituras. ¿Jesús resucitó, hermanos? Sí, verdaderamente resucitó porque está en la palabra de Dios, no nada más porque lo creemos, porque la fundamentamos en que Dios dijo y que iba a levantar a su Hijo al tercer día y con su poder lo hizo. Por eso creemos en la resurrección. Estas doctrinas cristianas, hermanos, y divinas, están fundamentadas en la inerrancia de las Escrituras. Que el Señor nos ayude a confiar en su palabra, porque su palabra es verdad, su palabra es eterna.
Y podrá pasar los cielos, podrán pasar la tierra. Se acabarán reinos, autoridades, gobernantes. Terminaremos esta generación si el Señor no viene antes. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a orar, hermanos.